Buenos días a todos. Es para mí un placer el participar en este curso de patología clínica. Quiero en primer lugar agradecer a los organizadores que me hayan invitado a participar, en este caso para hablar de nuevas opciones terapéuticas para pacientes con enfermedad hepática poliquística. Estos son mis conflictos de interés. La enfermedad hepática poliquística agrupa a un conjunto heterogéneo de trastornos genéticos caracterizados por el desarrollo de quistes llenos de fluido dentro del hígado, que son la principal causa de morbilidad. Por consenso se considera enfermedad hepática poliquística cuando el paciente presenta más de 10 quistes dentro del hígado. En función del gen que se encuentre mutado, los quistes se pueden desarrollar exclusivamente en el hígado o también en los riñones, dando lugar a la enfermedad hepatorrenal poliquística, que es bastante más frecuente que la enfermedad hepática poliquística aislada. Actualmente se conocen 12 genes cuyas mutaciones son capaces de generar enfermedad hepática poliquística. Esto da lugar al conocimiento de todos los genes que provocan la enfermedad hepatorrenal poliquística y a 30% de los genes que producen la enfermedad hepática poliquística aislada. Por lo tanto, todavía quedan por conocer el 70% de los genes causales de esta enfermedad hepática poliquística aislada, que es minoritaria, es poco frecuente en comparación con la hepatorrenal. Estos genes normalmente codifican para proteínas localizadas en el cilio primario del colangiocito, en concreto un canal mecanosensor y un receptor mecanosensor y un canal de calcio, y también otros genes que se encuentran mutados codifican para proteínas localizadas en el retículo endoplasmático y responsables en la síntesis, plegamiento y redistribución de proteínas sintetizadas de nuevo. Por tanto, su mutación genera importantes anormalidades en la célula, alteraciones proteostásicas, estrés de retículo endoplasmático, autofagia y anormalidades del cilio primario, que muchas veces desaparece y la célula se despolariza y empieza a proliferar de forma descontrolada. Se ha visto que la mutación en policistina 1, en este receptor mecanosensor, o alteraciones en su síntesis, plegamiento o redistribución juegan un papel central en la enfermedad en los diferentes contextos de mutaciones genéticas que se ven en los pacientes. Estos pacientes pueden desarrollar diferentes síntomas como distensión abdominal, presión local con dolor de espalda, disnea, reflujo gastroesofágico o hipertensión y complicaciones como la obstrucción biliar, infección, rotura o sangrado de los quistes. Esto puede severamente complicar la calidad de vida de los pacientes y además inducir estrés psicológico. A nivel diagnóstico se utilizan diferentes técnicas de imagen como la ultrasonografía, la tomografía computerizada y la resonancia magnética, y se han descrito tres tipos principales de fenotipo. Fenotipo leve, cuando el volumen hepático total es menor de 1,6 litros por metro de altura del paciente. Moderado, entre 1,6 y 3,2 litros de hígado por metro de altura del paciente. Y severo, más de 3,2 litros por metro de altura. En esta situación, la mayoría de los pacientes presentan algún grado de fibrosis hepática, pero incluso en este estadio de hepatomegalia, la función hepática se encuentra bastante bien preservada. La cistogénesis hepática es un proceso heterogéneo con importante variabilidad dentro de cada familia y con una penetrancia de en torno al 80%. Y se produce por alteraciones en la formación de la placa ductal durante la embriogénesis, o sea, de la formación del árbol biliar durante la embriogénesis, y también por mutaciones en el alelo wild type del gel causal para la formación del quiste. O sea que pese a que es una enfermedad habitualmente dominante en cuanto a la mutación del gen en uno de los alelos, necesita una segunda mutación en el individuo adulto para generar el quiste. O sea que se considera recesiva dentro del quiste. Existe una serie de factores que están asociados con la severidad de la enfermedad. La edad es uno de ellos. La mayoría de los pacientes se diagnostican en torno a los 40-50 años de edad. Es más habitual en mujeres que presenten un fenotipo con sintomatología. Más del 80% de los pacientes trasplantados son mujeres y se diagnostican habitualmente en una edad más temprana que los hombres. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha visto que mujeres con múltiples embarazos y elevación de estrógenos promueven el crecimiento de estos quistes, y además mujeres que utilizan estrógenos como contraceptivo oral o como suplemento tras la menopausia también favorecen el crecimiento de estos quistes. Por lo tanto, hay que parar el tratamiento con estrógenos para pacientes que tengan enfermedad hepática poliquística.
El tratamiento de estos pacientes se basa principalmente si el paciente presenta síntomas o no. Si el paciente no presenta síntomas, no hay que aportar ningún tratamiento ni tampoco ningún seguimiento. Y si el paciente presenta síntomas, hay que ver el fenotipo de la enfermedad. Si el paciente presenta múltiples quistes pequeños y medianos a lo largo de todo el hígado, hay que considerar el posible tratamiento con análogos de somatostatina con el objetivo de disminuir los niveles de AMP cíclico en los colangiocitos poliquísticos que promueven el crecimiento de estas células. Si existe un quiste largo y dominante accesible a nivel percutáneo, se puede considerar la aspiración del fluido quístico con una jeringa y posteriormente la administración de un agente esclerosante, por ejemplo, como el etanol. Si existen uno o múltiples quistes en la superficie del hígado, se puede considerar una fenestración laparoscópica de los quistes, y si los quistes están presentes mayoritariamente en un segmento o en un lóbulo hepático, se puede considerar la resección de esa región. Cuando el paciente presenta múltiples quistes a lo largo de todo el hígado y una sintomatología importante, hay que considerar el trasplante hepático. Nuestro grupo y otros grupos internacionales hemos estado centrados en el estudio de esta patología y hemos descrito algunas anormalidades importantes en estas células que promueven el crecimiento de los quistes, como es una activación de mecanismos proliferativos, activación de mecanismos de supervivencia celular, alteraciones en la función del retículo endoplasmático y de mecanismos de autofagia, mecanismos proinflamatorios y de remodelación de la matriz celular, y también una hipervascularización alrededor de los quistes que promueve su crecimiento. Todos estos procesos celulares están íntimamente relacionados con un aumento en los niveles de AMP cíclico en las células poliquísticas, por eso se utilizan los análogos de octreótido, y también con un descenso de los niveles intracelulares de calcio. Aquí os muestro un metaanálisis donde se emplearon diferentes análogos de somatostatina y donde se confirma que el tratamiento de estos pacientes con enfermedad hepática poliquística con octreótidos o análogos es capaz de inhibir la progresión de la enfermedad, aunque no consigue bloquear completamente su progresión. Generalmente el efecto es un efecto que dura un tiempo, pero que no consigue bloquear la progresión de la enfermedad. Este efecto protector, sin embargo, no se vio en este caso sobre la poliquistosis renal. Y el efecto beneficioso sobre la poliquistosis hepática se ve más significativamente en mujeres jóvenes, probablemente porque tiene una historia natural de curso de la enfermedad más rápida, y entonces esta intervención terapéutica puede tener un efecto más significativo sobre el crecimiento del hígado, sobre la hepatomegalia. Previamente comprobamos cómo las células poliquísticas se caracterizan por un descenso en los niveles intracelulares de calcio en comparación con los colangiocitos normales, y vimos cómo el aumento de los niveles intracelulares de calcio con un ionóforo de calcio es capaz de inhibir la hiperproliferación de estas células poliquísticas mediada por los niveles elevados de AMP cíclico, indicando que estrategias enfocadas a aumentar los niveles de calcio en las células poliquísticas pueden tener un efecto terapéutico. Pensamos en diversas moléculas que pueden tener este efecto de aumento de los niveles de calcio, y pensamos en el ácido ursodeoxicólico, que como sabéis es una molécula endógena, hepatoprotectora y colerética, y parte de estos efectos beneficiosos sobre la vía biliar es inducida por un aumento de los niveles intracelulares de calcio. Por ello, tratamos durante 5 meses ratas poliquísticas que tienen una mutación en uno de los genes causales, y en este caso con dosis altas de ácido ursodeoxicólico durante 5 meses. Vimos que los animales tratados con ácido ursodeoxicólico mostraban una menor cantidad de volumen quístico y también menores niveles de fibrosis. En base a ello, iniciamos un estudio clínico fase 2, internacional multicéntrico, controlado, con 34 pacientes sintomáticos y con un volumen hepático igual o superior a 2,5 litros. Los pacientes recibieron ácido ursodeoxicólico o estuvieron bajo control durante únicamente 6 meses. En este tiempo tan corto no vimos cambios sobre el volumen hepático total, pero sin embargo, cuando nos centramos en el volumen quístico, en el volumen de los quistes dentro del hígado, vimos cómo pacientes con poliquistosis hepatorrenal mostraban durante estos 6 meses en el grupo control un aumento en el volumen quístico hepático. Sin embargo, dicho aumento no se vio en pacientes tratados con ácido ursodeoxicólico. Esto es algo que vimos en pacientes con poliquistosis hepatorrenal y no lo comprobamos o no se pudo ver significativo en pacientes con poliquistosis hepática aislada, sin afectación renal. Además, los pacientes tratados con ácido ursodeoxicólico mostraron un descenso significativo en los marcadores de colestasis gamma GT y fosfatasa alcalina,
Además, vimos que el grupo control de pacientes con poliquistosis hepatorrenal durante estos 6 meses mostraba un incremento en el volumen de los riñones. Sin embargo, este efecto significativo no se vio en pacientes tratados con ácido ursodeoxicólico, indicando que el ácido ursodeoxicólico podría tener un efecto potencialmente beneficioso sobre la poliquistosis renal también. Además, vimos que los pacientes tratados con ácido ursodeoxicólico mejoraban su calidad de vida en comparación con el grupo control. Con estos datos preliminares, hemos iniciado un estudio multicéntrico randomizado y controlado con placebo. Es un estudio fase 2b, donde se van a tratar los pacientes durante 2 años, no 6 meses como el estudio anterior, sino 2 años, y donde se va a evaluar el volumen hepático y renal poliquístico, además del volumen quístico en estos dos órganos, la sintomatología, la seguridad, y además vamos a estudiar la genética de los pacientes y estratificar los resultados en base al tipo de gen que se encuentra mutado. Estamos actualmente 6 centros nacionales en España participando, incluido el grupo del doctor José Luis Calleja en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Por otro lado, estamos durante los últimos años estudiando el papel de este estrés de retículo sobre la reprogramación metabólica de la célula y en concreto en el crosstalk, en la comunicación entre el retículo endoplasmático y la mitocondria y la reprogramación metabólica. En concreto, como veis aquí os muestro dos cultivos celulares de colangiocitos poliquísticos de dos pacientes diferentes en comparación con colangiocitos humanos normales. Como veis, la dilatación del conducto del retículo endoplasmático es muy significativa en los colangiocitos poliquísticos en comparación con la estructura trabecular normal del retículo endoplasmático de unas células normales. Como veis, el área del retículo endoplasmático en las células poliquísticas está aumentado. La distancia entre el retículo y la mitocondria también es mayor en comparación con los colangiocitos normales. Esto es muy importante porque hay un flujo de múltiples sustancias, incluidos lípidos, entre el retículo endoplasmático y la mitocondria, que cargan a la mitocondria de energía, de fuentes de energía. Vimos que las células poliquísticas tienen una mayor cantidad de masa mitocondrial y todo el mecanismo de biogénesis mitocondrial, fusión y fisión de estas organelas y mitofagia está hiperactivado en tejido poliquístico de paciente en comparación con tejidos control y también en las dos células poliquísticas humanas que aislamos en los dos cultivos en comparación con colangiocitos normales. Vimos cómo los colangiocitos poliquísticos en cultivo, los dos que están aquí en rojo, presentan una mayor respiración mitocondrial, además de una sobreexpresión de diferentes complejos de la cadena transportadora de electrones, que llevan a una mayor potencial de membrana, mayor estrés dentro de la mitocondria y mayor producción de ATP. Por lo tanto, este estrés de retículo está asociado con una hiperactivación de la mitocondria con el objetivo de crear más energía para dar soporte a todas las alteraciones que se están produciendo, incluyendo la hiperproliferación celular. Evaluamos el papel de diferentes posibles fuentes de energía, ácidos grasos, glutamina y glucosa, tanto en los colangiocitos normales como en poliquísticos, y vimos cómo las células poliquísticas captan y metabolizan más ácidos grasos y glucosa y glutamina, perdón, que los colangiocitos normales. Y esto lo utilizan para almacenar energía en forma de triglicéridos, también para sintetizar ácidos grasos no esterificados, y también vemos que las células poliquísticas tienen altos niveles de colesterol libre, que es muy tóxico. Por ello, quisimos ver el papel que juega este elevado nivel de colesterol libre en la célula poliquística, en la patogenia de la enfermedad. Para ello, lo que hicimos fue utilizar estatinas, en este caso, por ejemplo, pravastatina, que es un inhibidor de la síntesis de colesterol, y evaluamos el papel de la incubación de células normales y poliquísticas con pravastatina. Como ven aquí, la incubación de las células normales y de las poliquísticas con pravastatina provocó una inhibición del crecimiento de estas células de manera dosis dependiente. Además, el uso de pravastatina disminuyó la respiración mitocondrial y disminuyó la cantidad de ATP que producen las células poliquísticas, la normalizó. Por tanto, lo que pensamos fue, bueno, vamos a tratar ratas poliquísticas con poliquistosis hepatorrenal durante 5 meses con pravastatina y un grupo control. Y como veis aquí, vimos que el tratamiento crónico de estos animales con pravastatina disminuyó el volumen hepático en comparación con los animales control. Además, vimos un descenso en el volumen quístico de los animales tratados con pravastatina y también de la fibrosis hepática. En base a estos datos,
Colaboramos con el grupo del profesor Joost Dren de Holanda y evaluamos 227 pacientes de una cohorte holandesa donde tienen información radiológica y clínica. Vimos que el 25% de los pacientes de esta cohorte estaban tomando estatinas y vimos como que aquellos pacientes que estaban bajo consumo de estatinas presentaban un menor crecimiento del volumen hepático en comparación con el grupo de pacientes que no estaba consumiendo estatinas. Este efecto potencialmente beneficioso se vio más llamativo en aquellos pacientes que estaban consumiendo estatinas durante más tiempo, indicando que las estatinas pueden tener un importante valor terapéutico para estos pacientes. Por tanto, en conclusión, todavía nos queda por conocer el 70% de los genes causales de la enfermedad hepática poliquística aislada. Conocemos el 100% de los que provocan enfermedad hepatorrenal, pero no de los que provocan enfermedad hepática aislada. Es importante caracterizar mejor la asociación genotipo-fenotipo en estos pacientes, evaluar también de manera prospectiva el efecto terapéutico del ácido ursodeoxicólico y de las estatinas como nuevas opciones potencialmente terapéuticas, evaluar el papel de los estrógenos y de su regulación terapéutica en esta enfermedad dentro de ensayos clínicos, también considerar la caracterización genética y la heterogeneidad clínica de estos pacientes a la hora de diseñar ensayos clínicos y no solo centrarnos en el volumen hepático como objetivo primario, sino también en la sintomatología de los pacientes y en el volumen quístico como objetivos de los ensayos clínicos. Finalmente, quiero agradecer a las diferentes instituciones que apoyan nuestra investigación, así como a mi grupo de investigación en San Sebastián y a todos nuestros colaboradores, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias a todos por su atención.